Hola a todos de nuevo, bienvenidos. Estoy con vosotros después de mucho tiempo para contaros que después del Miata vino un Porsche Boxster S 3.2 de la primera generación, el 986. Para mí fue un salto espectacular, sobre todo desde luego en potencia. Eran 252 caballos, motor 3200, 6 cilindros, plano, muy parecido al del 911, el 996 de esa generación. Corría una barbaridad, sobre todo tenía unos bajos espectaculares, sobre todo comparados con el Miata. Gané en el cambio 150 caballos, entonces os podéis imaginar lo que significaba para mí. Lo mejor de todo, sin duda, del coche era el sonido. Escuchad. Bueno, pero también tengo que deciros que no es oro todo lo que reluce. No lo vamos a negar, pasar de tener un MX5 a un Boxster S, pues desde luego que es un salto muy importante. Te parece el Enterprise, no solo porque te parece que corre muchísimo, sino también por la potencia de frenado y la constancia. La versión S, que era la mía, equipa los frenos del 911, del 996. Y bueno, luego estaba el famoso tema del IMS, ¿no? El rodamiento intermedio del cigüeñal, que dicen que se rompe y todo el mundo tiene pánico cuando se compra un coche de estos. La realidad es que solo se rompieron un 8% de los coches fabricados con estos motores. Y si tu coche ha pasado de los 130.000 kilómetros aproximadamente, dice la estadística, que no se te va a romper. Así que yo me ahorraría esos 1.500 o 2.000 euros que muchos talleres os quieren cobrar por hacer esto, cuando en realidad seguramente no se vaya a romper. Pero bueno, luego también estaba el tema de que el coche pesaba mucho, la dirección no era muy rápida, era muy lenta comparada con la del MX5, el tacto del cambio no tenía absolutamente nada que ver, el del Miata es muchísimo mejor. Luego el alto coste de los mantenimientos, de las piezas, 655 euros me llegaron a cobrar por cambiarle un taco de motor, el aceite y las bujías, es una barbaridad. Y bueno, pues pasaron ciertas cosas y me deshice de él. Pero bueno, me costó año y medio, pero volví a la carga. Menos mal. Y apareció este espectacular Porsche Boxster S, otra vez 3.2, en color azul lapislázuli. Ahí ya lo estáis viendo con techo duro. Qué espectáculo de coche. Este me gustaba mucho más. Y este sí que sí. Este lo disfruté a rabiar. Lo sacaba de ruta todos los fines de semana. Lo utilizaba de vez en cuando para ir al trabajo. Pero lo disfruté como un niño pequeño durante un año y medio. No se lo pasó mal el coche conmigo. Desde luego que le di una vida bastante movidita. Y cuando digo movidita, pues es bastante movidita, como estáis viendo. Yo es que ahora mismo tengo 32 años, pero cuando me monto en estos coches sigo teniendo los 17 de antes. Disfruté el coche mucho con mi abuelo. Era espectacular. Una de las mejores cosas que he podido hacer con este coche. Y después de disfrutarlo durante el año y medio que os he contado, me di cuenta de que el coche pesaba demasiado para mi gusto, que gastaba demasiada gasolina y gasolina 98, que estaba a 1,50, era demasiado. Y bueno, seguía soñando con otras cosas, pero no os preocupéis, lo siguiente no fue un Viper, ese era de un amigo mío, que me encanta, pero no estoy tan loco. El siguiente tomo vendrá dentro de muy poquito.